No soy de los que se asustan fácilmente. Llevo más de una década conduciendo trailers, cruzando el país con todo tipo de mercancías, desde ganado hasta equipos electrónicos que no te permiten ni detenerte un minuto. Pero lo que me pasó hace unos meses en la carretera federal 40 rumbo a Nuevo Laredo no se me va de la mente, ni aunque trate de ahogarlo en alcohol o cansancio. Eran cerca de las 2 de la madrugada. Iba solo, como siempre, escuchando un podcast de crímenes reales mientras luchaba por mantener los ojos abiertos. La cabina del tráiler olía a cigarro, café recalentado y ese olor agrio que se pega después de horas sin bajarte ni a estirar las piernas. Transportaba cemento directo de Monterrey a Torreón, una ruta que conozco bien, pero que tiene fama por lo peligroso que puede ser, especialmente en el tramo de la Sierra de Arteaga. La noche estaba despejada, pero había algo extraño en el ambiente. La carretera, normalmente llena de luces de otros vehículos, estaba completamente vacía. Ni un solo tráiler cruzaba en dirección contraria, ni los clásicos pickups con música a todo volumen. Solo estaba yo, el sonido constante del motor y el zumbido de mis pensamientos, esos que a veces uno quisiera poder apagar. A unos 40 kilómetros después de Ramos Arizpe, algo llamó mi atención a un lado del camino. Varias bolsas negras, grandes y gruesas, estaban alineadas de forma casi perfecta, como si alguien las hubiera puesto ahí con cuidado. No era la basura común que uno suele ver. Había algo en esa escena que me hizo frenar sin pensarlo. Apagué el motor y saqué la linterna y la lámpara frontal que siempre llevo, más por rutina que por precaución. Me acerqué despacio, contando 7 bolsas. La más cercana tenía un olor fuerte y desagradable, una mezcla húmeda que me recordó a la carne pasada, a ese aroma que solo alguien que ha estado en un matadero reconoce. No quise tocar nada, pero al iluminar una de las bolsas más rotas, vi algo que me congeló. Una mano hinchada y negra, con dedos rígidos, uno de ellos sin uña. Sentí que se me cerraba el estómago y tuve que apartar la mirada. Mi primer impulso fue correr de regreso al tráiler, llamar a la Guardia Nacional y alejarme lo más rápido posible. Pero entonces la vi. Ahí, a unos 100 metros, casi escondida entre unos arbustos secos, estaba una camioneta negra sin placas. Estacionada, parecía apagada, pero algo en el ambiente me hizo sentir que no era así. No escuché ningún ruido, ningún motor encendido, ni siquiera una respiración, pero una sensación helada me recorrió la espalda. Alguien me estaba observando. El silencio se volvió insoportable, y en ese momento comprendí que no estaba solo. Mi mente se llenó de pensamientos contradictorios. Quise convencerme de que solo era paranoia, producto de la soledad y el cansancio, pero no pude evitar sentir un miedo profundo, un instinto primitivo que me decía que algo muy malo estaba a punto de pasar. Sin pensarlo mucho, y con el corazón latiendo a 1000 por hora, corrí de vuelta al tráiler, subí a la cabina temblando, encendí el motor y me fui sin mirar atrás. Los nervios me impedían mantener la calma, sentía que mis manos no respondían bien al volante y el miedo me paralizaba tanto como la adrenalina me empujaba a huir. Pero la carretera, que hasta ese momento había estado silenciosa y vacía, no tardó en mostrarme que la pesadilla apenas comenzaba. No pasaron ni 10 minutos cuando, al revisar por el espejo retrovisor, vi las luces altas de la camioneta negra justo detrás de mí, pegada a la defensa trasera del tráiler como si quisiera asegurarse de que no me escapara. Intenté acelerar, pero el camino estaba lleno de curvas cerradas y pendientes que limitaban la velocidad. No podía correr más. La camioneta se mantenía ahí, sin rebasar, sin hacer ruido, sin tocar la bocina, solo siguiendo, esperando a que cometiera un error. En ese momento mi mente se llenó de imágenes fugaces, mi esposa, mis hijas, mi madre que siempre me reza antes de salir a la carretera. Me sentí vulnerable como nunca antes, con la certeza de que algo terrible podía pasarme si no lograba salir de esa situación. Con el corazón en la garganta y las manos sudorosas, busqué desesperadamente una salida. De pronto vi un retorno, un desvío que podría tomar, y sin dudarlo, giré hacia él. Para mi alivio, la camioneta hizo lo mismo, manteniéndose cerca sin perderme de vista. El desvío me llevó a una gasolinera abandonada, un lugar casi olvidado, con bombas viejas, una pequeña tienda cerrada y una caseta oxidada que daba la sensación de que nadie la había pisado en años. Apagué el motor del tráiler, tratando de no hacer ruido, y observé cómo la camioneta negra se detenía al borde del lugar, sin entrar,
manteniendo las luces encendidas, como acechando a la distancia. No había señal en el teléfono, ningún rastro de comunicación, estaba completamente aislado, en tierra de nadie, sin ayuda a la vista. Sacando un cuchillo pequeño que guardo en la guantera, no es gran cosa, pero tiene un filo que podría defenderme en caso de necesidad, me escondí detrás de una de las bombas de gasolina, esperando a que la camioneta hiciera algún movimiento. El miedo me consumía, pero también había una parte de mí que se negaba a rendirse. Por suerte, después de lo que me pareció una eternidad, la camioneta dio media vuelta y desapareció por donde había venido, dejando el lugar en un silencio aún más pesado que antes. No fue un alivio completo. Algo dentro de mí seguía alerta, como si esa presencia oscura no se hubiera ido del todo, solo estuviera esperando el momento para volver. Cerré bien las puertas del tráiler, aseguré cada seguro y avancé lentamente, con la mirada clavada en el espejo retrovisor, tratando de no perder de vista nada. La carretera volvió a sentirse desierta y silenciosa, pero yo sabía que el peligro acechaba en cada sombra, en cada curva. El miedo había dejado una marca que no se borraría tan fácilmente. Cuando por fin llegué a San Pedro ya amanecía. Tenía los ojos rojos, la garganta seca y un cansancio profundo que iba más allá del sueño. Me detuve en una fonda modesta, pedí un café fuerte y me senté en silencio, tratando de ordenar mis pensamientos. La mesera me preguntó si estaba bien, pero mentí y dije que sí. No podía contarle lo que había visto, no a cualquiera. No después de todo lo que pasaba en ese tramo de la Federal 40, donde los secretos y el silencio son la única manera de sobrevivir. 2 días después, las noticias confirmaron lo peor. Encontraron 49 cuerpos desmembrados en ese mismo tramo de la carretera, dentro de bolsas negras colocadas con una meticulosidad escalofriante. Ninguna cabeza fue hallada y los restos estaban esparcidos cerca de una zona conocida como El Diente. Escuchar eso me heló la sangre y me confirmó que lo que había visto no era una alucinación ni paranoia. Desde entonces, cada vez que paso por ese camino, y lo sigo haciendo porque es mi trabajo, no puedo evitar mirar a los lados, esperando ver las bolsas, la camioneta o alguna señal que me diga que no estoy solo. Pero no hay nada visible. A veces, sin embargo, siento los faros de un vehículo acercándose por detrás, aunque la carretera esté vacía. Como si alguien estuviera vigilándome, recordándome que no hable, que siga con mi vida como si nada hubiera pasado. Eso hago. Manejo, entrego la carga, trato de mantener la rutina. En este país uno aprende rápido que para sobrevivir hay que callar. Pero aunque me esfuerce por olvidar, esa noche, esa carretera y esa camioneta negra, están grabadas en mi memoria para siempre. No se olvida nunca. A pesar de que intenté dejarlo atrás, ese miedo me sigue acompañando en cada viaje. La carretera Federal 40 dejó de ser solo un camino para mí. Se convirtió en un recordatorio constante de que, a veces, la realidad es más aterradora que cualquier historia de terror. Y aunque sigo manejando, sigo entregando cargas, no puedo evitar sentir que algo o alguien me observa en la oscuridad, esperando que un día cometa un error. Sé que no puedo cambiar lo que vi, ni lo que sucede en esa ruta. Solo me queda seguir adelante, callar y sobrevivir. Pero hay cosas que uno no olvida, aunque quiera. Porque hay terrores que se quedan para siempre, grabados en la mente y en el alma, imposibles de borrar. Nos despertamos temprano aquel viernes. Karina, mi esposa, quería que saliéramos a una hora prudente para evitar el pesado tráfico rumbo a Puerto Vallarta. Yo, por mi parte, insistía en tomar la carretera de Mascota, una ruta que conocía bien, menos concurrida y mucho más hermosa. Siempre he pensado que es mejor admirar pinos, montañas y ríos que pasar horas atrapados entre tráileres en la autopista. Este viaje lo habíamos planeado desde hacía meses. Unos días de descanso junto al mar con nuestros hijos, Alejandra y Emiliano, que tenían 8 y 5 años respectivamente. Esa mañana salimos poco después de las 6 desde Guadalajara, con café caliente en un termo y unos sándwiches envueltos cuidadosamente en papel aluminio. El camino avanzaba sin contratiempos. La carretera se enroscaba entre montañas y profundos barrancos, mientras la neblina se filtraba entre los árboles, dándole un aire misterioso al paisaje. Los niños, cansados, se durmieron casi de inmediato. Karina, en el asiento del copiloto, canturreaba bajito acompañando la música que salía del estéreo.
Yo, por mi parte, disfrutaba ese silencio extraño, ese instante de calma en el que parecía que nada urgente tenía que pasar. Habíamos pasado Talpa de Allende sin ningún problema, y nos faltaban menos de 2 horas para llegar a la costa cuando, tras una curva cerrada, la camioneta apareció bloqueando el camino. Era una Ford negra, de esas camionetas robustas que se usan para transportar ganado, aunque la caja estaba vacía. Frente a ella, 4 hombres armados con rifles largos nos hicieron señales para que detuviéramos el vehículo. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué diablos está pasando? Swing, murmuré bajito mientras pisaba el freno. Karina me miró con preocupación y los niños despertaron al sentir el movimiento. «Papi, ¿qué sucede?», preguntó Alejandra frotándose los ojos con sueño. «Nada, mi amor, solo son unos señores. En un momento seguimos», respondí, intentando que mi voz sonara tranquila. Me detuve a unos 10 metros del retén improvisado. Los hombres estaban vestidos con ropa de civil, pero cada uno llevaba radios en el pecho y algunos usaban pasamontañas. No había ningún emblema ni señal que indicara que fueran policías federales o municipales. Uno de ellos se acercó con paso firme, apuntando el arma hacia abajo, pero listo para usarla si era necesario. «Buenas, jefe», dijo con un tono forzado, casi intentando sonar amable. «Documentos, por favor». Le entregué mi licencia y la tarjeta de circulación. Sin mucho interés, revisó los papeles y luego hizo una seña a otro hombre que se acercó por el lado del copiloto y miró dentro de la camioneta. «¿Vacaciones?», preguntó el primero. «Sí», respondí, sin mirarlo directamente. «Vamos a Vallarta, con la familia, desde Guadalajara». «¿Así vienen?», insistió. «Sí». «¿A qué te dedicas, jefe?». «Soy ingeniero». Mentí, sin entender por qué. «Trabajo para una empresa de telecomunicaciones». El tipo asintió y se alejó un poco. Me di cuenta que no solo a nosotros nos habían detenido. Más adelante había una camioneta blanca con 2 hombres tirados boca abajo en el suelo. Uno de ellos era pateado mientras le gritaban palabras que no alcanzábamos a distinguir. Karina me tomó la mano, estaba helada. «Esto no es un retén normal», susurró. «Lo sé», respondí tratando de controlar el miedo. Uno de los hombres habló por radio y de inmediato el ambiente cambió. 2 de ellos comenzaron a revisar con más detenimiento cada vehículo. Se escuchaban gritos a lo lejos. Uno de los detenidos intentó huir, pero le dispararon sin aviso. El cuerpo cayó pesadamente al suelo y el silencio volvió de inmediato. Alejandra se tapó los oídos, mientras Emiliano empezó a llorar desconsoladamente. Karina abrazó a los niños, repitiendo en voz baja: «No, no, no». El hombre que tenía mis papeles regresó y me los lanzó al regazo. «Apaga el motor y baja solo», me ordenó con voz fría. No protesté. Salí del vehículo y cerré la puerta con cuidado. Me pregunté en silencio si esos hombres tenían algún vínculo con autoridades, familiares o el ejército, pero no parecían nada de eso. Por radio, uno de ellos describía mi altura, complexión y tipo de camioneta, como si estuvieran verificando una lista de objetivos. Más adelante, una mujer joven en un auto compacto trató de interceder por su esposo, pero la empujaron bruscamente. Él gritaba que trabajaba en seguridad privada, pero lo separaron, lo subieron a una camioneta oscura, mientras ella quedaba llorando en la terracería. Sabía que algo estaba muy mal, muy peligroso. De pronto, uno de los sujetos me observó con demasiada atención, diferente a los demás. Más joven, callado. Me hizo una seña con la cabeza y me llevó a la parte trasera de una camioneta. «Nombre completo, carnal», me pidió. «Luis Fernando González Rivas», respondí. Sacó su teléfono y buscó algo. Luego me mostró una foto. Un hombre con barba, lentes y chaleco táctico, muy parecido a mí, con una placa visible. «¿Eres tú?», preguntó. «No, no soy yo», contesté. Me miró con desconfianza, pero no parecía del todo convencido. Regresamos al grupo principal y escuché a uno decir: «Ese puede ser el de Vallarta, míralo bien». «No, ese no tiene tatuajes», respondió otro. «¿Y si se los quitó? ¿Con qué? ¿Un bisturí de vacaciones?». Se rieron, pero no era una risa de alivio, más bien de crueldad. Mientras ellos discutían en voz baja, yo sentía como el peso de la situación se hacía más pesado en el pecho. Karina estaba temblando, y aunque intentaba aparentar tranquilidad, sus manos apretaban las mías con fuerza.
Los niños, por suerte, ya se habían quedado dormidos de nuevo, agotados por el llanto y la tensión. El ambiente se volvió más denso cuando un grupo nuevo apareció por la vereda, cargando armas largas. Uno de ellos llevaba un chaleco negro con una calavera pintada, un símbolo macabro que hizo que el miedo se me clavara en la garganta. Se saludaron con los primeros hombres, pero algo cambió. La atmósfera se volvió mucho más tensa, más peligrosa. Le susurré a Karina: «Tenemos que irnos. En cuanto se distraigan, damos la vuelta. Y si nos disparan, prefiero arriesgarme a quedarnos aquí esperando que me confundan con ese tipo». Ella asintió con la cabeza, su rostro pálido y lleno de determinación. Me aferré al volante con fuerza, mientras intentaba pensar la mejor manera de salir de allí sin levantar sospechas. Empecé a maniobrar el auto despacio, mirando con atención los movimientos de los hombres. Uno de ellos nos vio y levantó la mano, pero no se acercó. Tal vez no nos consideraban una amenaza, o simplemente estaban cansados de la espera. Aprovechando ese momento, giré el volante y empecé a regresar por el camino contrario. El corazón me latía con fuerza, y aunque trataba de manejar con calma, sentía que cualquier movimiento en falso podía ser fatal. Respiré hondo y aceleré, sin parecer que estábamos huyendo, solo alejándonos, queriendo vivir, simplemente eso. Nunca llegamos a Puerto Vallarta. Esa noche dormimos en un hotel viejo en Mascota. Apagamos todas las luces, dejamos los teléfonos en modo avión y nos mantuvimos en silencio. Karina lloró en silencio mientras abrazaba a los niños. Yo no pude dormir, me quedé despierto toda la noche mirando la puerta, esperando que alguien llamara. Al día siguiente, revisé las noticias. No había ni un solo reporte sobre un retén, ni enfrentamientos, ni asesinatos en la carretera. Era como si nada hubiera pasado, pero sí, pasó. Y cada vez que cruzo una carretera solitaria o veo una camioneta negra detenida al borde del camino, recuerdo esos ojos, ese tipo que casi creyó que yo era otro. Desde entonces, cada vez que salimos de viaje, lo primero que meto en la maleta no es el traje de baño ni las chanclas, sino una copia impresa de mi acta de nacimiento, por si acaso. Desde esa noche, algo cambió en mí. La sensación de inseguridad se quedó pegada a la piel, un recordatorio constante de que, en cualquier momento, podríamos cruzarnos con esa violencia sin aviso ni razón. Ya no es solo un viaje familiar, sino una especie de juego contra el destino, donde la precaución se volvió indispensable. Cada vez que salimos, lo primero que guardo en la mochila no son las gafas de sol ni la cámara, sino una copia impresa de mi acta de nacimiento, por si alguna vez alguien más me confunde con alguien que no soy. Porque a veces la realidad se parece más a una pesadilla, y sobrevivir no es cuestión de suerte, sino de estar preparado para lo peor. Nunca llegamos a Puerto Vallarta ese día. Nos quedamos con la incertidumbre, el miedo y la certeza de que el mundo que creíamos conocer puede cambiar en un instante. Pero seguimos adelante, con los niños dormidos a nuestro lado, con la esperanza intacta de que la próxima vez el camino será seguro. No era la primera vez que viajaba sola, de hecho me gustaba. Había algo liberador en sentarse junto a la ventana de un autobús, con los audífonos puestos, viendo cómo el paisaje se deslizaba lento mientras dejaba atrás el ruido del mundo. Pero este viaje, ese maldito viaje a Reynosa, fue distinto desde el principio. Salí de Ciudad Victoria una tarde de lunes, sin nada fuera de lo común en la terminal. Niños llorando, parejas despidiéndose, gente cargando cajas o bolsas negras llenas de quién sabe qué. Tomé el último autobús del día, el de las 8:30, porque era más barato y parecía menos lleno, o eso pensé. Éramos unas 15 personas en total. Una señora con un niño dormido en brazos, un joven con gorra y mochila vieja, una pareja de ancianos con olor a humo y sudor, y dos tipos que me parecieron sospechosos desde que los vi. Uno de ellos se sentó detrás de mí, llevaba una chamarra de mezclilla manchada de grasa y no dejaba de mirar al frente, como esperando que pasara algo. El otro se acomodó adelante y hablaba bajito con el chofer, lo cual me pareció raro, pero no dije nada. La carretera federal 101 es larga, recta y despiadada. Más allá de los arbustos y los matorrales secos no hay mucho que ver. Algunos tráileres que pasan como sombras, el reflejo sucio de alguna estación de servicio abandonada. Y luego, cuando cae la noche, la carretera se convierte en un túnel oscuro que parece no tener fin. Los postes de luz son escasos, separados por largas distancias, y en varios tramos simplemente no hay nada.
Ni señal de celular, ni ruido, ni siquiera el viento. Solo el motor del autobús y el silencio pesado que se mete en los huesos. Eran alrededor de las 11 de la noche cuando el autobús frenó de golpe, sin aviso. Por el altavoz, el chofer anunció con voz seca: «Vamos a hacer una pausa». No dio más explicaciones. Miré por la ventana. Estábamos en medio de la nada. A un lado, un camino de tierra desaparecía entre la maleza. Del otro, una vieja caseta grafiteada y sin ventanas que parecía abandonada hacía años. No había baños ni tienda, solo un letrero oxidado y torcido que decía: «Ejido El Barretal, 7 kilómetros». El chofer bajó sin prisa, seguido por el hombre que había hablado con él desde el principio. Nadie protestó. Uno a uno los pasajeros empezaron a bajar, algunos estirándose, otros fumando en silencio. La señora con el niño dormido en brazos también descendió, lo que me hizo dudar por un momento. Si ella bajaba con su hijo, el lugar debía ser seguro, ¿no? Me puse los tenis y salí al aire denso. Había humedad, aunque no había llovido, y el olor a tierra mojada mezclado con diésel llenaba el ambiente. Nadie hablaba en voz alta, todos parecían sentir que algo no estaba bien, pero ninguno decía nada. Intenté hablar con la señora para romper el silencio, pero ya no estaba ahí. Tampoco vi al joven con la gorra, ni a los ancianos. Solo quedaban 4 o 5 personas afuera, mirando hacia la caseta o fumando con la mirada perdida. Volví al autobús y me di cuenta de algo aterrador. No quedaba nadie dentro, ni un alma. Las mochilas seguían ahí, colgadas o sobre los asientos, pero no había pasajeros. La chamarra de uno de los viejitos estaba colgada en un respaldo. Los audífonos de otro joven estaban sobre el asiento, pero las personas habían desaparecido. Corrí hacia el chofer que estaba apoyado en la parte delantera del autobús, mirando hacia el oscuro camino de tierra. Le pregunté con el corazón en la garganta: «¿Dónde están todos?». Me miró lento con los ojos cansados y respondió: «Se fueron». «¿Cómo que se fueron?», insistí sin entender. «¿A dónde?». «Por ahí al monte siempre se van», no supe qué decir. Pregunté si íbamos a esperarlos o si el viaje continuaba, pero no respondió. Solo me miró y sonrió de una forma extraña, como si se divirtiera con mi desconcierto. «Si quieres, también puedes ir a buscarlos». Volví a sentarme en mi lugar, tratando de controlar el temblor de mis piernas. Intenté llamar a mi mamá, pero no había señal. Ni un icono apareció en la pantalla, solo un mensaje que decía «sin servicio». Quise pensar que era una falla, algo momentáneo, pero las mochilas seguían ahí, intactas. Nadie se lleva a un niño y deja el bolso. Nadie se baja a estirar las piernas y abandona el celular desbloqueado. Nadie olvida su inhalador encima del asiento. Intenté abrir una ventana, pero estaban selladas. El autobús volvió a arrancar, tragando kilómetros de silencio y oscuridad. El chofer no puso música, ni dijo una palabra, solo manejaba con una concentración que me puso los pelos de punta. Después de 1 hora y media de recorrer esa carretera oscura, el autobús se detuvo de nuevo. El chofer dijo con voz firme sin mirarme: «Aquí termina mi ruta». Pregunté con miedo: «¿Dónde estamos?». «No importa», respondió sin perder la calma. «No voy a bajar», dije, sintiendo cómo el pánico me apretaba el pecho. «Quiero regresar. Necesito saber qué pasó con los demás». El chofer se levantó lentamente y caminó hacia mí. Su paso era pesado y firme, y al llegar me sacó algo del bolsillo trasero de su pantalón, un desarmador. Me quedé paralizada, con la respiración cortada. «Tienes 2 opciones», dijo en un susurro frío. «O te bajas, o te saco». Mi cuerpo apenas respondía, pero me levanté con cuidado y bajé por los escalones. Afuera no había luces, ni camino, solo tierra y árboles oscuros que parecían cerrar el paso. Una antena oxidada se recortaba contra el cielo nocturno. El autobús arrancó en reversa y desapareció entre los árboles, dejándome sola en la penumbra. Ahí entendí la verdad: nunca fue un viaje, nunca hubo un destino. Era una trampa, una rutina macabra que devoraba personas en la noche, sin dejar rastro. Nadie preguntaba por los que desaparecían en esa carretera, como si su ausencia fuera invisible. Caminé durante horas hasta que por fin vi una luz lejana, un Oxxo. Llegué descalza, con las manos llenas de tierra y el corazón destrozado. El guardia me miró como si estuviera loca, pero cuando le pedí ayuda, llamó a una patrulla. Me llevaron a declarar y la pesadilla se volvió peor. No había registro del autobús, ni de mi boleto, ni siquiera aparecía mi nombre en la lista de pasajeros.
La empresa dijo que ese servicio no existía en ese horario, que no había unidad ni conductor asignados a esa ruta. Pero yo estuve ahí. Yo viajé con ellos. Yo vi cómo se los llevaban uno por uno. Y aunque sobreviví, cada noche, cuando cierro los ojos, escucho el ruido del motor en la distancia, como si el chofer aún estuviera. Me quedé sola en la oscuridad, rodeada de árboles que parecían susurrar secretos. La ausencia de luz, de camino, de vida, era aterradora. Sentí el frío calar hasta los huesos mientras el autobús se perdía entre la maleza, llevándose con él a los demás pasajeros y a cualquier esperanza de regreso. Caminé sin rumbo, cada paso hundiéndose en la tierra húmeda. El miedo crecía, pero algo dentro de mí se negó a rendirse. Finalmente una luz distante apareció. Un Oxxo abierto. Un oasis en medio de aquella pesadilla. Cuando llegué, descalza y cubierta de polvo, el guardia me miró con incredulidad, como si no creyera mi historia. Pedí ayuda y pronto una patrulla me recogió para llevarme a la comisaría. Pero ahí comenzó otro horror. No había registro del autobús, ni de mi boleto, ni siquiera existía mi nombre en la lista de pasajeros. La empresa negó cualquier viaje en esa ruta y horario. No había unidades ni choferes asignados. Era como si todo hubiera sido un mal sueño, excepto que yo seguía viva. Desde entonces, cada noche cuando cierro los ojos, aún escucho el motor a lo lejos, un sonido que nunca se apaga y que me recuerda que hay lugares donde uno entra y nunca sale. Nunca pensé que terminaría manejando un autobús. Yo nací en el campo, de esos que cargan el machete como si fuera parte de ellos, igual que otros cargan su celular. Pero la tierra ya no daba para más, y cuando me ofrecieron trabajo de chofer en un camión nocturno que hacía la ruta de Mitla a Tehuantepec, no dudé. El camión era viejo, con los asientos que crujían y los frenos que chillaban, y cada cierto tiempo las luces se apagaban sin razón aparente. Pero el pago era bueno, muy bueno para lo que se consigue aquí. Mi primer viaje fue en diciembre. Me advirtieron que la ruta era complicada por los derrumbes, las curvas y los ladrones, pero esa noche no vi nada extraño, solo la carretera serpenteando entre los cerros como una serpiente borracha. Llegué a Tehuantepec sin novedad, conté a los pasajeros cuando bajaron y volví con el camión vacío. No fue hasta el tercer viaje que empecé a notar cosas raras. Los boletos indicaban que había 20 pasajeros, pero al contar solo veía 19. Al principio pensé que sería un error o que alguien se había bajado sin avisar. Pero esto se repetía una y otra vez. Yo mismo vendía los boletos en Mitla antes de partir. El camión salía a las 11 de la noche. Subían gente del Istmo, obreros, estudiantes, algunos comerciantes que iban a surtirse. Todos bajaban en distintos puntos: Santa María Albarradas, San José del Pacífico, Sanatepec, y algunos hasta el destino final, Tehuantepec. Pero sin importar la parada, siempre quedaba un asiento vacío, el número 15. Ese asiento ni siquiera se plegaba bien. El respaldo estaba flojo, se vencía con el peso. Una vez un señor quiso sentarse ahí, pero al tocarlo frunció el ceño y se cambió a otro lugar sin decir nada. Cuando le pregunté qué pasaba, me dijo simplemente: se siente raro, frío. No quise insistir, todo empeoró en febrero. Un muchacho joven, no más de 20 años, subió en Mitla cargando una mochila militar grande. Dijo que iba a Sanatepec, pagó en efectivo y se sentó justo en el último asiento del lado izquierdo. Lo recuerdo porque me preguntó si había baño en la ruta. Le dije que no, que mejor orinara antes de subir en Sanatepec. Paré en esa parada como siempre, y bajaron 3 personas. Cuando quise avisarle al chico, ya no estaba. Revisé el boleto que decía Destino Sanatepec, y algo en mi interior me inquietó sin saber por qué. No le di mucha importancia, pero esa noche soñé con el asiento 15. Una madrugada de marzo subió al camión una mujer con su hija pequeña que tendría unos 6 años. La señora se sentó justo detrás del asiento 15 y durante todo el trayecto, la niña no paraba de mirar hacia ese asiento vacío. Murmuraba en voz baja, como si hablara con alguien invisible. Cuando paré en San José del Pacífico para estirar las piernas, me acerqué y le pregunté: ¿con quién hablas, pequeña? La madre me miró con una expresión que mezclaba cansancio y molestia, como si estuviera harta de la situación. Me dijo que la niña no dejaba de repetir que el señor del sombrero está dormido, aunque en el camión no había nadie más que nosotros. Le dije que dejara de imaginar cosas, que no había nadie, pero la niña seguía insistiendo.
Volví a mirar el asiento 15. Seguía vacío, sin cambiar ni un poco. Fue en ese momento cuando empecé a notar un olor extraño. No era el olor habitual de sudor o comida recalentada, sino algo distinto, húmedo, como ropa vieja guardada en un baúl cerrado durante años. Eso terminó de convencerme de que algo no estaba bien. Llegó abril, y con él las lluvias intensas que hacían que la carretera se volviera aún más peligrosa. Esa noche llovía con fuerza, como si el cielo estuviera a punto de romperse. Las curvas entre San Pablo y la Reforma se volvían traicioneras, y el pavimento parecía resbalar bajo las llantas como si fuera mantequilla derretida. Llevaba 17 pasajeros ese día. Paré en una fonda que queda justo antes de la parte más empinada del camino. Siempre me gusta detenerme ahí para estirar las piernas y, si el tiempo me lo permite, tomar un café caliente. El aire fresco y el aroma del café me ayudaban a despejar la mente, sobre todo cuando la noche se hacía más densa y el cansancio me empezaba a pesar. Cuando volví al camión, algo llamó mi atención de inmediato. El asiento 15 estaba mojado. No era una humedad cualquiera. Era como si alguien hubiera estado sentado ahí empapado por la lluvia. Pero eso no tenía sentido, porque ninguno de los pasajeros había bajado, y el techo del autobús no tenía goteras. Con una linterna revisé cuidadosamente todo el techo, buscando alguna filtración, pero no encontré nada. El asiento 15 estaba empapado, y justo debajo, en el piso, había un pequeño charco. Al tocar el asiento sentí un frío intenso, como si estuviera hecho de piedra. Guardé silencio. Arranqué el motor y traté de concentrarme en manejar, evitando pensar en lo que acababa de ver. Desde ese momento decidí ser más meticuloso. Comencé a anotar con detalle los nombres de los pasajeros, los números de sus boletos y el asiento en que se sentaban, para llevar un mejor control y tratar de entender las desapariciones inexplicables que habían empezado a suceder. Me hice amigo de Magda, la taquillera de Mitla, quien me pasaba los listados con los nombres y los datos de los viajeros. Fue ella quien, a finales de abril, me dijo con voz baja: «Oye, ¿qué haces con los boletos de los que nunca llegan a su destino?» «No entiendo», le respondí. «¿De qué hablas?» Ella explicó que a veces los familiares de los pasajeros reclaman porque la persona no llegó a donde decía que iba, pero en la base de datos figuraba que sí habían abordado el autobús. La sangre se me heló al pensar en cuántos podrían haber desaparecido sin que yo lo supiera. Entre los desaparecidos había un estudiante del IPN, un migrante que viajaba rumbo al Istmo, y otros 2 que eran de por aquí. Lo más extraño es que todos tenían asiento asignado, y uno de ellos, para ser exactos, estaba sentado en el número 15. El 6 de mayo ocurrió lo peor. La lluvia caía sin tregua, una cortina espesa de agua que borraba casi todo a nuestro alrededor. Subieron solo 14 personas esa noche, entre ellas una joven morena de ojos grandes. Se veía nerviosa, como si estuviera huyendo de algo. Llevaba un bolso pequeño y me dijo que iba a Tehuantepec. Se sentó justo al lado del asiento 15. Durante el trayecto se quedó dormida, pero cerca de San Miguel del Puerto la escuché gritar. Frené de golpe y corrí hacia atrás para ver qué pasaba. La muchacha estaba sola. «¿Dónde está?», pregunté desesperado. «¿Quién?», respondió con la voz temblorosa. «¿El señor ese? ¿El del sombrero?». Me contó que un hombre se había sentado a su lado, le había tocado el brazo y le había susurrado algo al oído. Sus ojos estaban abiertos como platos, la piel erizada. Sus palabras no tenían sentido, pero el miedo en su voz era real. Decidí no hacer más paradas y terminé el viaje directo a Tehuantepec. Le ofrecí un vaso de agua y me quedé con ella hasta que llegó su tía a recogerla. Antes de irse me dijo: «Ese hombre me dijo que ya casi era mi turno». Volví a Mitla esa noche sin música, sin radio. El camión crujía bajo la lluvia como si también sintiera miedo. En la curva de la Reforma, la más cerrada de todo el camino, sentí algo. No lo vi, solo lo sentí. El peso de alguien detrás de mí, el leve crujido de un asiento cediendo, el olor a humedad. No miré hacia atrás. No frené, solo seguí manejando. A la semana siguiente renuncié. No quise dar explicaciones, simplemente entregué las llaves y me fui. Pero la costumbre quedó. Ahora cuando viajo en autobuses siempre reviso los asientos, siempre cuento a los pasajeros y evito sentarme cerca del número 15. Porque hay lugares en México donde el peligro no tiene forma, solo se siente, se insinúa.
Y hay rutas, como la de Mitla a Tehuantepec, donde no todos los que suben llegan a bajar. Me llamo Gerardo, tengo 46 años y desde que tengo memoria me he dedicado a manejar camiones. He recorrido tantas veces las carreteras del sur de México que podría hacerlo con los ojos cerrados. Conozco cada curva peligrosa que hay entre Comitán y Tapachula, cada retén migratorio, cada caseta abandonada que ahora se usa para vigilancia clandestina. Una tarde, estaba descargando mercancía en un centro de acopio en Tuxtla Gutiérrez. Ya había entregado la última carga y me preparaba para regresar a Veracruz cuando se me acercó un hombre delgado, moreno, con una gorra vieja y una mirada que delataba el cansancio de no haber dormido en días. Su acento era del norte, pero su voz sonaba quebrada por el miedo. «Disculpe, patrón», me dijo sin rodeos. «Necesito ayuda. Hay unos paisanos secuestrados cerca de aquí. Nadie más quiere involucrarse». Lo miré con desconfianza. No suelo meterme en problemas ajenos, menos en Chiapas, donde ayudar puede significar una sentencia. Pero algo en su mirada me llegó hondo. No era una mentira. Ese hombre estaba al borde de la desesperación. «¿Dónde están?», pregunté casi sin pensar. Él me contó que un grupo de migrantes había sido capturado por un comando armado entre frontera Comalapa y la Trinitaria. Los tenían encerrados en una bodega oculta en medio de la selva, a la que solo se podía llegar por caminos de terracería. Su hermano estaba entre ellos. Me mostró fotos, mensajes de texto pidiendo rescate y audios con voces aterradas clamando por ayuda. «Nadie quiere ir», me dijo con rabia. «La Guardia Nacional no hace nada, solo toman nota. Yo ya fui, nadie se mete». Yo tampoco debía meterme, pero lo hice. Le pedí que subiera a mi camión, uno de caja seca con compartimentos vacíos, perfecto para esconder a alguien si era necesario. Le dije que me indicara el camino. Salimos cerca de las 6 de la tarde, aún con suficiente luz para llegar sin problemas, aunque sabíamos que la noche complicaría todo. Desde el primer kilómetro sentí que me estaba metiendo en algo que me sobrepasaba. Tomamos rutas donde la señal del celular desaparecía por completo. En una de esas brechas, entre pinos y cafetales, noté una camioneta vieja con las placas cubiertas de lodo que nos seguía a distancia. No se acercaba demasiado, pero tampoco se alejaba. «No mires mucho hacia atrás», me advirtió mi pasajero. Ya se dieron cuenta. Un nudo se me formó en el estómago. Me explicó que a los criminales no les gustaba que alguien extraño husmeara por esos caminos. Cualquiera que no fuera conocido era seguido, y muchas veces desaparecían incluso camionetas enteras. Pero seguimos adelante. Después de una hora, entramos en una brecha rodeada de árboles torcidos y arbustos altos. Allí, detrás de un portón oxidado y apenas visible desde la carretera, estaba la bodega que buscábamos. Bajamos del camión y yo dejé el motor encendido, por si algo salía mal. El portón se abrió con un chirrido que parecía anunciar nuestra llegada. Adentro la escena era desgarradora. Al menos 20 personas, entre mujeres, niños y hombres mayores, estaban ahí retenidas. Estaban sucias, con la ropa rota, los ojos hundidos y los labios partidos. El olor a orina, sudor y miedo impregnaba todo el lugar. «Mi hermano», gritó el hombre y corrió hacia un joven delgado que apenas lograba mantenerse de pie. Los demás no dijeron nada, solo nos miraban con una mezcla de esperanza y temor que uno solo ve en los ojos de quienes han sido traicionados demasiadas veces. «¿Quién los tiene?», pregunté en voz baja mientras ayudábamos a una mujer a levantarse. «Hay alguien», me respondió. «Se fueron hace una hora. Tienen otra casa más abajo, cambian de lugar cada 2 días, pero esta bodega era temporal. Les dijimos que los sacaríamos. No sabía cómo, pero no podía dejarlos ahí». En silencio, acomodamos a 16 personas dentro de la caja del camión. Los demás dijeron que podían caminar por su cuenta. Iban a replegarse en grupos y yo haría 2 viajes para sacarlos a todos. Arranqué el camión y avancé unos 5 kilómetros, justo en una curva cerrada rodeada de matorrales, cuando la camioneta vieja apareció de nuevo, bloqueando el camino. 3 hombres armados salieron de la maleza, 2 con fusiles cortos y 1 con un machete oxidado. «¿A dónde vas, jefe?», preguntó el que tenía el machete. «Llevo víveres», respondí sin mucha convicción. Uno de ellos miró hacia la caja del tráiler. Su expresión cambió. «Y esos víveres hacen ruido», dijo con desdén. Me bajaron a golpes, me tiraron al suelo y me patearon el estómago.
Uno intentó abrir la caja, pero les dije que estaba cerrada desde adentro, que era mercancía sellada. Era mentira. Les rogué. Supliqué que me dejaran ir. El más joven me escupió en la cara, pero el hombre del machete los detuvo con una mirada que no entendí. Luego dijo algo que jamás olvidaré. Este güey no es de aquí, no sabe lo que pasa. Déjenlo ir, pero si vuelve se queda. Volvieron a subirse a su camioneta y se alejaron. Yo no me moví durante varios minutos. Apenas pude ponerme de pie. Subí al camión y manejé sin pensar. No sé cómo, pero llegué a una estación abandonada cerca de la carretera. Allí bajamos a todos y les dimos agua y pan, lo poco que tenía conmigo. Llamé a una amiga que trabaja en una ONG en Comitán. Llegaron en una camioneta gris sin logos y recogieron a los migrantes como si fueran fantasmas, como si nadie los hubiera visto. Nadie debía saber de eso. Regresé solo. Cuando llegué a mi casa en Veracruz, no pude dormir durante 3 noches seguidas. Soñaba con la mirada de aquellos hombres, con los gritos apagados de la gente en la caja del tráiler, con la bodega y su olor a encierro y miedo. No le conté nada a nadie, ni a mi esposa ni a mis hijos. Guardé ese secreto para mí. Pero 2 semanas después, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté, y una voz joven dijo simplemente, «Gracias». Y colgó. No volví a saber nada de ellos, ni del hombre del gorro, ni de los migrantes, ni de la ONG. Desde entonces, cada vez que paso por Chiapas llevo una caja con primeros auxilios, una garrafa de agua y comida extra, porque nunca se sabe cuándo otro rescate imposible puede presentarse, y porque, aunque sobreviví, sé que una parte de mí se quedó encerrada en esa bodega, entre el silencio y el miedo que nadie más quiere ver. Después de aquella noche que no pude dormir, cada vez que cerraba los ojos veía la escena de la bodega. No solo los cuerpos sucios y agotados de aquellos migrantes, sino también la desesperanza que cargaban como una pesada sombra invisible. Recordaba el brillo apagado de sus ojos, la manera en que miraban sin saber si podían confiar en mí, o si solo sería otra decepción más en su camino. Intenté seguir con mi vida, con la rutina diaria de manejar largas horas, cargar y descargar mercancía, hacer paradas en estaciones y comer en puestos de carretera. Pero nada era igual. Algo en mí se había quebrado. No podía sacarme de la cabeza el sonido de los gritos silenciosos que traían consigo, esas súplicas contenidas en mensajes de texto y audios que me mostró el hombre que me pidió ayuda. Pensaba en las familias separadas, en los niños que apenas entendían por qué estaban encerrados en aquella bodega, lejos de todo. Me di cuenta de que, aunque no me consideraba un héroe, había tomado una decisión que me había puesto en peligro, y que a pesar del miedo y los golpes, había elegido hacer lo correcto. Algo que nunca antes había hecho en mi vida. Pasaron los días, y a veces sentía que la carga era demasiado pesada para llevarla solo, pero no podía contárselo a nadie. Mi esposa notaba mi silencio, mis ojos cansados, pero yo evitaba hablar del tema. Cada viaje que hago por Chiapas, llevo conmigo un pequeño kit de emergencia. Vendas, alcohol, agua, algo de comida. No sé si alguna vez tendré que usarlo de nuevo, pero no quiero estar desprevenido. En mi interior sé que una parte de mí quedó atrapada en ese lugar, en esa bodega donde el tiempo parecía haberse detenido entre el miedo y la espera. Sé que aquellos migrantes siguieron su camino, que tal vez algunos lograron llegar a un lugar seguro, y otros no. Pero yo guardo su recuerdo como una cicatriz invisible, un recordatorio de que a veces la vida nos pone en situaciones que cambian quiénes somos para siempre. Cuando finalmente regresé a mi casa en Veracruz, el peso de todo lo vivido no me dejó dormir durante 3 noches seguidas. Cerraba los ojos y no podía evitar ver la mirada de aquellos hombres, mujeres y niños, atrapados en aquella bodega oculta, sentir el miedo que aún parecía impregnado en el aire, oír en mi mente los gritos ahogados que nadie quería escuchar. Guardé el silencio. No hablé de lo sucedido ni con mi esposa ni con mis hijos. Era un secreto que me pertenecía, una herida invisible que llevaba conmigo. Pero 2 semanas después sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Contesté y una voz joven, apenas un susurro, pronunció una sola palabra. «Gracias». Colgaron antes de que pudiera responder. Nunca más supe de ellos, ni del hombre con la gorra, ni de los migrantes, ni de la ONG que los recogió en la sombra. Desde entonces, cada vez que paso por Chiapas, llevo conmigo una pequeña caja de primeros auxilios, una garrafa de agua y algo de comida extra.
porque no sé cuándo otra situación imposible aparecerá, ni cuándo alguien necesitará ayuda en silencio, lejos de los ojos del mundo. Y aunque sobreviví a esa noche, sé que una parte de mí quedó atrapada para siempre en esa bodega, entre el miedo y el silencio que nadie quiere romper. Cuando te subes a un tráiler no piensas en la muerte, piensas en el combustible, en las horas que te esperan, en el retén que seguro te va a parar en Chalco o en Río Frío. Piensas en qué vas a cenar, en las tortas frías de algún puesto, en los papeles del SEAT, en que el patrón te guarde el camión, pero nunca en la muerte. Me llamo Alejandro, aunque en la central de abasto me conocen como el Jero. No por rubio, sino por flaco y medio pálido. Llevo casi 20 años manejando por el centro y el sureste del país, pero lo que me pasó hace unos meses en la carretera México-Puebla me dejó con un nudo en el estómago que no se me ha quitado. Todo empezó con un rumor. En el mundo de los transportistas, cuando alguien desaparece, lo primero que se escucha es que lo asaltaron. Si vuelven vivos, tuvieron suerte. Si no, la historia queda enterrada entre conversaciones de cafeterías y estaciones de servicio. Pero esta vez el patrón nos lanzó una advertencia que nos puso los pelos de punta. Ya van 3 colegas que han contado la misma historia. Dicen que vieron pasar un camión sin placas, un tráiler blanco, y poco después los asaltaron. Nadie se salva. Le pusimos un nombre, el 21. No sabíamos de dónde salió ni quién lo manejaba, solo que era un camión viejo, sin logos ni placas, con el toldo lleno de tierra seca. Nunca paraba, solo cruzaba la carretera como un espectro, avisando que algo terrible venía. Un martes, salí de madrugada de Iztapalapa rumbo a Tehuacán con una carga de llantas. Siempre prefiero ir solo, menos complicaciones y más control, especialmente cuando la zona está tan caliente. Tenía que llegar a Puebla antes de las 8, así que para no dormirme puse música a todo volumen y me tomé 2 cafés que compré en un Oxxo de Zaragoza. La autopista estaba tranquila, con poco tráfico. Antes de llegar a la caseta de San Marcos lo vi. El camión blanco iba delante de mí, sin luces traseras, casi flotando sobre el asfalto. La velocidad era constante, ni muy rápido ni muy lento, lo justo para seguirlo sin perderlo de vista. Intenté ver al conductor, pero el parabrisas estaba cubierto de tierra seca, como si llevara semanas sin limpiarlo. No tenía placas ni delanteras ni traseras, solo una calcomanía negra con el número 21 en el costado derecho. Nada más. Me quedé pensando, ¿será coincidencia? ¿Otro camión viejo más sin papeles? Pero cuando pasamos el primer retén federal, el 21 lo rebasó sin que nadie lo detuviera. Ahí me entró la duda. ¿Por qué no lo pararon? Decidí seguirlo, aunque no sabía bien por qué. Tal vez fue curiosidad o estupidez, o un impulso de entender qué demonios estaba pasando con ese camión que todo el mundo mencionaba. El GPS marcaba que iba por la ruta correcta, pero de repente el 21 se desvió. En vez de seguir hacia la caseta, tomó un camino lateral que ni siquiera estaba en el mapa. Lo seguí, conduciendo con cuidado, por una carretera angosta y mal pavimentada, con maleza y árboles secos a los lados, y algunos tambos de concreto. Avancé unos 5 kilómetros tras ese camión fantasma hasta que lo vi detenerse frente a una bodega grande, con un portón de lámina, al lado de una gasolinera abandonada. Desde la oscuridad salió un hombre con uniforme de la Guardia Nacional, con parche, chaleco antibalas y un arma visible. Se acercó al camión, tocó la puerta, y el conductor, del que no pude distinguir ni la cara ni nada, le entregó algo por la ventanilla. Luego el portón se abrió y el camión entró. Yo me agaché, apagué las luces, puse reversa y me escondí entre los matorrales. Caminé unos metros para observar desde lejos. Desde ahí vi cómo llegaron otros 3 camiones más. 2 tenían los logos borrados y uno llevaba etiquetas de mercancía del IMS. La descarga estaba custodiada por hombres armados con chalecos tácticos. No eran narcos cualquiera, no. Estos sabían lo que hacían. Entre ellos había otro hombre uniformado, que parecía el jefe, hablando por radio. Sentí un frío en la espalda. Decidí no quedarme más. Regresé a mi camión, encendí el motor y tomé fotos con el teléfono desde una colina cercana. No salieron muy claras, pero se veía el camión 21, la bodega y uno de los hombres de la Guardia Nacional. Subí las imágenes a una nube y decidí no arriesgarme más. Volví a la autopista
y en la caseta de San Marcos me paró un retén. Un oficial joven me pidió que orillara, revisó los papeles y me preguntó si había visto un camión blanco sin placas. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Sabían que lo había visto? Contesté con vaguedad y me dejaron seguir. Esa noche no dormí. Revisé las fotos una y otra vez. Se las enseñé a Rubén, un colega que trabaja en paquetería pesada. Al mostrarle todo, se quedó callado, pálido. Me enseñó una foto en su celular. Otro camión blanco sin placas con el número 21, detenido afuera de su bodega la madrugada anterior. Al día siguiente, 2 de sus chóferes fueron asaltados en la misma ruta. Lo que parecía una coincidencia era un patrón. Durante semanas, más camioneros comenzaron a contar la misma historia. Ver el camión 21 antes de ser asaltados, ser bajados a punta de pistola en tramos solitarios o con niebla. Pero nadie tenía pruebas. Hasta ahora, con las fotos y la información, contacté a un periodista y le entregué todo bajo anonimato. El reportaje salió en una página poco conocida, pero llegó a quien debía. Días después intentaron entrar a mi casa. Mi perro ladró y el vecino llamó a la policía. No robaron nada, pero revolvieron papeles buscando algo. Fue un mensaje claro. Cambié mi número, mis rutas y me mantuve en silencio. Pero hace 3 días, regresando de noche por la México-Puebla, lo vi de nuevo. El camión 21 me rebasó despacio, y esta vez el conductor sacó la cabeza por la ventana con pasamontañas y me miró directamente a los ojos, como si supiera quién soy. No lo he vuelto a ver desde entonces, pero cada vez que paso por esa carretera, mantengo los sentidos alerta. El camión 21 no es un fantasma, es una advertencia, y quienes lo siguen a veces no vuelven. Desde ese día, la carretera México-Puebla dejó de ser solo un camino para mí. Se convirtió en un campo minado de recuerdos y sospechas. Cada vez que me acerco a ese tramo siento la presión en el pecho, como si el camión 21 estuviera acechándome desde las sombras, vigilando mis movimientos. Hablé con otros compañeros, traté de juntar más testimonios, pero el miedo hace que todos guarden silencio. Algunos simplemente han cambiado de ruta, otros prefieren no decir nada para evitar problemas. Nadie quiere ser la próxima víctima ni el próximo en desaparecer sin dejar rastro. Lo que me impacta más es la complicidad que parece haber detrás de todo esto. Ver a hombres con uniformes oficiales custodiando esas operaciones me hizo entender que esto no es un simple robo. Es algo más grande, algo que se mueve con impunidad, donde los buenos y los malos se confunden y nadie está realmente a salvo. Me pregunto cuántos otros camioneros habrán pasado por lo mismo y nunca se atrevieron a contar lo que vieron. ¿Cuántos camiones blancos sin placas estarán rondando por ahí, llevando cargas que nadie debería ver, dejando víctimas en el camino que nadie reclama? La paranoia se volvió parte de mi rutina. Ahora, antes de salir, reviso todo 2 veces. Guardo mi teléfono en un lugar seguro y evito transitar de noche por esa carretera. Pero sé que no puedo huir para siempre. El camión 21 es más que un vehículo. Es un símbolo de amenaza, un recordatorio de que en estas carreteras, la muerte y el peligro están siempre al acecho, disfrazados de rutina. No sé si algún día sabremos la verdad completa. Lo único que sé es que, mientras yo siga manejando, estaré atento. Porque a veces, para sobrevivir en esta vida, hay que ver lo que otros prefieren ignorar. Desde entonces, cada vez que paso por esa carretera, mantengo los ojos bien abiertos y el corazón en alerta, porque el camión 21 no es solo un vehículo, es una señal, una advertencia de que en estas rutas no solo se transportan cargas, sino también secretos peligrosos que pueden costarte la vida. A veces pienso en los compañeros que ya no están, en los que nunca pudieron contar lo que vieron, en los que desaparecieron sin dejar huella, y sé que mientras haya quienes miren hacia otro lado, mientras haya quienes usen el poder para proteger lo oscuro, nada cambiará. Pero yo decidí no quedarme callado. Compartí lo que viví y puse mi testimonio en manos de quien pudiera hacerlo público, aunque eso signifique vivir con miedo. Porque alguien tiene que contar estas historias. Al menos para que los que vienen detrás sepan a qué se enfrentan. Y aunque no lo haya vuelto a ver, sé que el camión 21 sigue ahí, rodando en la oscuridad, recordándonos que no estamos tan seguros como pensamos, que la muerte no siempre llega de frente, a veces viene en silencio, en forma de un tráiler blanco que nadie detiene.
Así que si alguna vez te cruzas con ese camión, no lo sigas. No mires hacia atrás. Solo sigue tu camino y mantente vivo. Porque a veces, lo que no vemos es lo que más nos acecha. Hay lugares por los que uno pasa sin detenerse jamás. Tramos de carretera que parecen un simple pedazo de asfalto. Un punto más entre una ciudad y otra. Sin nada que contar, sin historia ni misterio. Pero el kilómetro 154 de la autopista México-Querétaro no es uno de esos lugares. Lo sé porque lo investigué, porque estuve a punto de perder la vida por meterme donde nadie debería. Me llamo Omar Castañeda, tengo 38 años y desde hace más de 10 escribo crónicas para un portal digital que se mantiene gracias al morbo de accidentes, asesinatos, corrupción. Esas noticias que uno lee de reojo mientras come, sin imaginar la sangre real que hay detrás de cada línea. Cuando mi editor me encargó averiguar por qué en lo que iba del año se habían registrado 15 accidentes mortales exactamente en el kilómetro 154, algo en mí se activó. 15 muertos en menos de 8 meses, todos en el mismo punto. Es una curva, me dijo el editor, pero los peritos aseguran que no hay peligro. El pavimento está en perfectas condiciones. Nada encajaba. Tenía que averiguar qué sucedía. Alquilé un coche, concerté algunas entrevistas con familiares de las víctimas y tomé la carretera en una fría mañana de octubre, con el cielo cubierto de nubes grises. No era la primera vez que recorría esa autopista, pero nunca le había prestado tanta atención. Como siempre, el tráfico mezclaba tráileres gigantes con autos de lujo que rebasaban sin cuidado alguno. Con la ayuda del GPS, localicé el kilómetro 154, justo después de una gasolinera abandonada, un letrero doblado que apenas se leía, el mirador, y un pequeño bosque de árboles secos como si fueran falsos, hechos de cartón. El tramo era completamente recto, sin pendientes ni curvas pronunciadas, solo una línea blanca que parpadeaba intermitente, una barra metálica a un lado y el constante zumbido de los motores. Aparqué a un lado, entre la grava suelta y la maleza, saqué mi libreta y caminé un poco por el lugar. Sobre el pavimento había marcas negras profundas, huellas de frenado que parecían desgastadas por el tiempo, como si varios autos hubieran tratado de frenar bruscamente. Algunos trazos se cruzaban, como si los vehículos se hubieran evitado por milímetros. Entre los matorrales descubrí una cruz de madera vieja, con letras casi borradas por el viento y la lluvia. Cerca, 2 cruces más pequeñas, ocultas, que no se veían desde la carretera. No había flores ni veladoras, solo tierra removida, como si alguien hubiera enterrado algo con prisa y miedo. Tomé fotos y anoté detalles, pero no había nada fuera de lo común. Sin embargo, la sensación de ser observado no me abandonó ni un instante. Las entrevistas no aportaron mucho al principio. Una madre, con la voz rota por el dolor, me contó que su hija Mariana iba sola aquella tarde, sin prisa, sin distracciones, sin llamadas. Mi niña siempre fue muy cuidadosa, me dijo. Si se accidentó ahí fue porque algo la obligó. Luego hablé con un camionero veterano que sobrevivió a uno de esos choques, pero perdió a su copiloto. Con voz áspera y mirada cansada, me explicó que, de repente, el volante se trabó, como si alguien invisible lo hubiera agarrado con fuerza. No había baches, ni animales en la carretera, ni lluvia, me aseguró. Pero sentí, no sé cómo decirlo, como si algo o alguien se metiera en el camión, controlando. Yo no creía en fantasmas ni en cuentos paranormales. No buscaba historias de terror ni sustos baratos. Quería respuestas concretas, pruebas reales, explicaciones lógicas para esos accidentes. Pero nada encajaba. Decidí entonces ir más allá de las víctimas y sus familias. Empecé a hablar con mecánicos que habían revisado los vehículos accidentados, policías que llegaron primero al lugar, empleados de grúas que participaron en el rescate. Fue ahí donde todo comenzó a tomar otra dimensión. Un hombre llamado Ezequiel accedió a reunirse conmigo en una fonda al borde de San Juan del Río. Era un tipo delgado, con ojeras profundas, como si llevara años sin dormir bien. «Hay algo raro en esos accidentes, señor periodista», me dijo bajito mirando a su alrededor. «Nosotros llegamos después de la tragedia, revisamos los vehículos y todo parece en orden. Los frenos están bien, las llantas no estallan, los motores funcionan. Pero los carros se sienten manipulados, como si alguien o algo los hubiera saboteado». Le pedí que me explicara.
Manipulados quiere decir que hay piezas flojas, tornillos sueltos, fugas de aceite en lugares donde no deberían haber, frenos alterados. Pero no hay pruebas visibles. No hay cámaras en ese tramo. Nadie ve quién lo hace. Es como si alguien actuara justo antes de que el auto pase por ahí. La idea me parecía absurda, pero no podía descartarla. Volví al kilómetro 154 al día siguiente, con la intención de quedarme allí, oculto en mi coche, esperando. Llevaba conmigo una cámara GoPro, binoculares y un termo con café caliente. Las horas transcurrieron sin nada extraño, hasta que al caer la noche un tráiler se detuvo a pocos metros delante de mí. Pensé que el chofer tenía algún problema, pero entonces lo vi bajar y revisar la parte trasera. Se quedó quieto como escuchando algo. Saqué mis binoculares y justo detrás del tráiler, otro auto se acercó y frenó lentamente al lado del copiloto. Un hombre alto y delgado salió con una lámpara. Caminó directo hacia el motor del tráiler y comenzó a manipular algo bajo la luz de los faros. No podía distinguir bien qué hacía, pero parecía estar saboteando el vehículo. Entonces, el chofer del tráiler hizo algo que me heló la sangre. Asintió con la cabeza, como si aprobara lo que ocurría, como si formara parte del plan. El hombre volvió a su coche, ambos arrancaron y desaparecieron en la oscuridad. No podía creer lo que acababa de presenciar. ¿Qué clase de complicidad era esa? ¿Quién estaba detrás de todo esto? Me obsesioné con la placa del tráiler. Me tomó días, pero logré rastrearla hasta una empresa que resultó ser una fachada con sede en León, Guanajuato. Ningún teléfono funcionaba y la dirección que tenían registrada era solo un terreno vacío. Busqué más información y di con un exagente de tránsito que aceptó contarme algo, aunque a escondidas y con miedo. «Hay un patrón», me dijo con voz baja y tensa. «Muchos accidentes en ese tramo involucran vehículos pesados registrados a esa misma empresa. Siempre con placas diferentes, pero siempre el mismo modus operandi. Pasan por el kilómetro 154 poco antes del accidente fatal». La Policía Federal, por supuesto, parecía no querer saber nada. Un agente me susurró: «Mira, colega, bájale al tema. Esa carretera tiene dueño. Hay gente que vive de lo que pasa ahí. Mejor no te metas». Pero yo no podía parar. Poco después empezaron a llegar mensajes anónimos, correos sin remitente con frases cortas y amenazantes. «Ya sabes demasiado». Llamadas sin voz en medio de la noche. Una madrugada, cuando bajaba en el elevador de mi edificio, encontré la llanta de mi auto ponchada y una tuerca suelta en la alfombra del copiloto. Claros avisos de que me estaban siguiendo. El rompecabezas comenzó a encajar gracias a un exmecánico de una empresa aseguradora que prefirió mantenerse en el anonimato. Me reveló la verdad que nadie se atrevía a publicar. Una red criminal había tomado el control del kilómetro 154. Saboteaban autos para provocar accidentes en ese tramo específico. Luego aparecían grúas no oficiales, que cobraban hasta 20,000 pesos por remolcar los vehículos. Talleres cómplices, repuestos caros y reparaciones innecesarias. Todo para sacarle dinero a los afectados. Policías corruptos, ajustadores, choferes de tráileres y dueños de grúas, todos recibían su parte del botín. «El kilómetro 154 es una mina de oro», me dijo el mecánico. «Una máquina perfecta que nadie toca porque todos reciben algo. Si un auto no se accidenta solo, lo hacen que se accidente». Así de sencillo publiqué la investigación en diciembre, con fotos, nombres y pruebas. Fue un escándalo inmediato. Mi red se llenó de amenazas, pero también de mensajes de otros conductores que habían sido víctimas de esa misma red. El gobierno anunció una investigación. Un mes después, un comandante federal fue destituido. Una grúa ilegal fue incendiada y un taller clausurado. Pero la maquinaria no se detuvo del todo. El kilómetro 154 sigue ahí, impasible, como si nada hubiera pasado. A simple vista, tranquilo, sin señales de lo que ocurre debajo de su superficie. Yo dejé el periodismo. Me mudé al sur, cambié mi nombre en redes sociales y jamás volví a conducir por esa carretera. Pero a veces, cuando la noche es silenciosa y el viento sopla, sueño con ese tramo recto y vacío. Y con ese tráiler que me sigue, sin luces ni placas, siempre más cerca, siempre detrás.